Hola, buenas noches. Buenas noches, pastor. Hola, hijo, buenas noches. Miguel, buenas noches. Buenas noches, Dios los bendiga a todos. Marcos, buenas noches. Dios te bendiga, Marcos. Gracias, Miguel. Buenas noches, pastor. Dios le bendice, pastor. Vamos a empezar con el libro de Hebreos, el capítulo 3, 1 al 6. Hebreos 3, 1 al 6. Sí. Dice así, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que lo constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel a la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, Sí retenemos, sí es condicional, retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación, y dije, siempre andan vagando en su corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, no entrarán en mi reposo. Vamos a orar. Sí. Padre, en el nombre de Jesucristo, nos acercamos a ti y oramos, Señor, porque podamos ver desde tu perspectiva que tú deseas o que tú estás construyéndote una casa, que es tu iglesia. Y la Escritura dice que si Jehová no edifica su casa, en vano será lo que hagan los edificadores. Queremos entender, Señor, cómo podemos participar en la construcción, en la edificación de tu casa, Señor. Es importante, Señor, para nosotros, Padre Santo, para que no pasemos, Señor, en esta tierra, Señor, vanamente, Señor, sino que encontremos la asignación que nos ha sido dada en Cristo Jesús para el cumplimiento de tu propósito eterno. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Una de las cosas que hemos estado dando énfasis, ¿verdad?, es que el Señor está construyendo su casa, ¿sí? Desde el principio, Él ha estado buscando construir su casa, ¿sí? Y el Señor Jesucristo dijo, ¿verdad?, cuando Él preguntó, ¿quién dicen los hombres que soy? Y Pedro tuvo la revelación. Él dijo, ¿verdad?, bienaventurado eres, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, hablando de sí mismo, Jesucristo, edificaré mi casa, ¿sí? Entonces, si notamos nosotros, en el principio dice, por tanto, hermanos santos, ¿sí? No son creyentes, son hermanos que han entendido y que están en ese proceso de santificación, ¿sí? Santos, y dice participantes del llamamiento celestial, ¿sí? Entonces yo quiero que te grabes este pasaje, lo releas, ¿sí? Porque vamos a tomar parte de ellos para construir el entendimiento de lo que representa, ¿sí?, en estos días esta palabra, haciendo alusión a la casa de Dios, ¿sí? No solo es importante cómo edificarla,
sino saber cómo conducirla. Cada uno de nosotros que hemos nacido de nuevo y que estamos en ese proceso de crecimiento hasta alcanzar la madurez, ¿sí? Somos invitados a ser parte de esa casa, ¿sí? Pero también debemos saber cómo conducirnos en la casa de Dios. Es importante, porque si no sabemos cómo conducirnos en la casa de Dios, en vez de poder colaborar en la construcción, en la edificación, podemos ser de destrucción, ¿sí? Entonces yo les decía el domingo, ¿verdad? La razón, una de las cosas por las cuales el Señor me alcanzó, ¿verdad? Es que hubo una transferencia de vida y una impartición de vida en aquellos jóvenes que estaban al frente cantando. Evidentemente había vida en esa congregación cuando el Señor me llevó allá. Había vida que fluía. Y esa vida, ¿verdad?, que fluía, se sentía en el ambiente. Ajá. Lamentablemente después empezaron a surgir cosas de la carne con algunos que llegaron, ¿verdad?, juntamente conmigo, pero que no llegaron, que no entraron al fluir de la casa, sino que vivieron en la carne y el pensar en la carne y andar en la carne detuvo el incremento de vida que había en esa congregación, ¿sí? Entonces, haciendo alusión a la casa de Dios, no solo es importante cómo edificarla, sino cómo conducirnos en ella. Son dos cosas que tú y yo debemos entender, ¿sí? Cómo edificarla y cómo conducirnos en la casa, entendiendo que la casa del Señor no es el edificio, sino la casa del Señor somos cada uno de los que nos congregamos. Y si los que nos congregamos, cada día, ¿verdad?, hay un incremento más de Dios en nosotros, la vida continuará, la vida fluirá. Pero si en los que nos congregamos, ¿verdad?, no tenemos el mismo sentir y le damos lugar a la carne, en vez de poder colaborar en la edificación de la casa del Señor, servimos de estorbo para la construcción, ¿sí? Porque no sabemos cómo conducirnos en la casa de Dios, ¿sí? Y cuando entendemos la casa de Dios, entendemos nosotros como creyentes que donde quiera que andamos, donde quiera que vayamos, representamos la casa de Dios. Y Dios edifica su iglesia global a través de las iglesias locales o de las congregaciones locales. Por eso es importante cuidar la vida de Cristo, ¿sí? Si nosotros vemos que alguien anda desordenado, que alguien anda mal, llamarlo al orden de la palabra del Señor, ¿sí? Porque es importante los dos elementos de estos, no solo cómo edificarla, sino también cómo conducirnos en ella. Cómo conducirnos en ella. Cuando nadie me ve, yo sigo siendo parte de la casa de Dios y debo saber cómo conducirme en la casa de Dios. Y es importante que le demos atención porque dañamos la casa, impedimos el avance de la casa, de la construcción de la casa, y por ende impedimos, ¿verdad?, la expresión de Dios, la manifestación de Dios en una sociedad que quiere ver algo diferente, ¿sí? Entonces, 1 Timoteo 3, verso 14 al 16, dice así. Paquito, 1 Timoteo 3, verso 14 al 16, dice así. Sí. Dice así, Pablo, un varón que era un padre apostólico, le dice así a su hijo amado, Timoteo: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas, nota bien, para que si tardo, sepas, ¿sí? Él estaba pendiente, ¿sí?, de la casa de Dios, de la salud de la casa de Dios, ¿sí? Sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. La casa de Dios, nota bien claramente, es la iglesia del Dios viviente
columna y baluarte de la verdad. ¿Sí? Entonces Pablo, como padre apostólico, le dice a su hijo amado Timoteo, ¿sí? Le escribe con la finalidad de que sepa cómo debe conducirse en la casa de Dios. Y le hace la aclaración que la casa de Dios es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Tenemos que ver todo esto para ser parte de la construcción de la casa y saber conducirnos como partes de la casa. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Entonces el verso 16 dice, cada una de estas expresiones son Cristo mismo, pero esto no está escrito, ¿sí? Ya que es un misterio, el misterio de la piedad. Para que esto nos siga siendo revelado, debemos seguir invirtiendo tiempo en el querer conocer a Cristo. ¿Sí? Tiempo en el querer conocer más y más profundamente a Cristo. Creciendo en el conocimiento de Cristo. Necesitamos que el Espíritu Santo nos alumbre en el entendimiento sobre las mismas palabras que ya conocemos, la casa de Dios. Oramos para que el Espíritu Santo nos alumbre sobre esto, la casa de Dios, ¿sí? Es la casa del Dios invisible. Uh-huh. Es una de las expresiones que más necesitamos comprender. Los principales hombres de Dios en el Antiguo Testamento, la mayoría de ellos resaltaron por causa de su entendimiento acerca de la casa de Dios, ¿sí? Por eso fue que resaltaron, por eso que fueron sobresalientes, porque entendieron, ¿sí?, el término, la casa de Dios. Hombres como Noé, como Moisés, como David, como Nehemías, ¿sí?, resaltaron en su entendimiento de la casa de Dios, entendiéndolo como un sueño eterno, como un propósito eterno, ¿sí? Entonces tenemos que ver esto, porque Dios está en serio construyendo su casa, a la vez que las tinieblas están construyendo, ¿sí?, la Babilonia política y la Babilonia religiosa, que se tratan de oponer a la construcción de la casa de Dios, que es la Nueva Jerusalén, la ciudad santa, ¿sí? Entonces, su buen placer, su voluntad y su propósito le dan sentido a la economía de Dios. Todo lo creó Dios en un estado de buen placer. Lo estableció en su voluntad y luego desarrolló el propósito de aquello que Él quiso, de aquello que Él quiso y de aquello que Él determinó, y colocó a ese proyecto una economía para que nada le falte a la consumación de su propósito. ¿Sí? Entonces, hermanos santos y participantes del llamamiento, Paquito, no el mío, sino el de, no, ok. Entonces, hermanos santos, dice, y participantes del llamamiento celestial. Hermanos santos y participantes del llamamiento celestial. Cada uno de los que nos congregamos, ¿sí?, somos participantes del llamamiento celestial a construir, a edificar su casa, ¿sí? Como son llamados a ser parte de la construcción de la casa de Dios, pero también debemos aprender a comportarnos en la casa de Dios, a comportarnos en la casa de Dios, a cómo conducirnos en la casa de Dios. Nosotros jugamos con algunas problemáticas culturales, así como en los tiempos de Pablo habían problemas sobre cómo conducirse en la casa de Dios. Hoy nuestra generación ha tenido la gracia y la bendición de crecer en ambientes de multitudes, ¿sí? Y eso va creando inintencionalmente una mentalidad de supermercado,
y de shopping evangélico, más que de iglesia que genera compromiso. ¿Sí? Muchas veces por querer llenar nuestras congregaciones vamos ofreciendo un evangelio que produce libertad, pero no una libertad que nos somete a otro yugo, al yugo de Cristo. ¿Sí? Entonces mira, la forma en cómo inundó el reino, el pensamiento de la iglesia, fue un tanto exagerada, porque la forma en que se presentó el reino fue en beneficio de los ciudadanos, más que el compromiso de los ciudadanos con un rey. ¿Sí? Entonces pensamos más en el beneficio de los ciudadanos que en el compromiso de los ciudadanos con un rey. Tenemos un compromiso con el Rey de Reyes, con el Señor de Señores. Tenemos ese compromiso con Jesucristo. ¿Sí? Sí, entonces comenzamos a tener una conducta, ¿verdad? Por no entender esto, una conducta inadecuada de la iglesia. ¿Sí? Para el Señor, ladrón es quien edifica paralelamente a su manera y no a la manera que Él determinó. Él ha determinado una manera de cómo edificar. Y nosotros no podemos edificar como pensamos, como nosotros creemos. Debemos entender el cuerpo de Cristo en su magnitud. ¿Sí? Comprender que la casa del Señor no es solo mi casa, sino todas las casas en todas las naciones. Ayer, hablando con los hermanos, veíamos cómo el Señor sustenta todo el universo por causa de su cuerpo, por causa de su iglesia. El universo es sustentado, es sostenido, porque el Señor piensa en su cuerpo, en su iglesia que está construyendo. ¿Sí? Entonces, la casa es de Dios. La casa es de Dios, no de nosotros. ¿Sí? Por eso debemos conducirnos como Él nos dirige. ¿Sí? No podemos nosotros andar como nosotros queremos y decir que somos la casa de Dios. ¿Sí? Es su casa, y por eso es importante que le digamos al Señor, ábranos el entendimiento acerca de tu cuerpo, en toda su magnitud. Que comprendamos que la casa del Señor no es solo nuestra pequeña congregación, sino todas las congregaciones, en todas las geografías, en todas las naciones. ¿Sí? Es su casa y nosotros debemos conducirnos como Él nos dirige. Entonces el propósito de la economía es la ley de la casa para que se cumpla el propósito. Ya hemos mencionado en otras ocasiones economía, del griego oikonomía, que significa administración de una casa, ley o disposición de una casa. ¿Sí? Si no hay un buen administrador, las cosas se derrumban. Si no hay leyes justas, ¿verdad? No hay orden. ¿Sí? La administración y las leyes para una casa, ¿sí? El administrador debe saber manejarlas. ¿Sí? El arreglo de la casa, la distribución de la casa, la dispensación de las riquezas, propiedades, asuntos que correspondan a la casa. Entonces la economía tiene dos aspectos fundamentales. En relación a la autoridad, es quien arma el plan, como Dios le dijo a Moisés. ¿Sí? Dios puso una autoridad, ¿sí? Para la construcción del tabernáculo a Moisés y le mostró el diseño. Dios puso una autoridad para la construcción del arca. Fue Noé y le mostró el diseño, ¿sí? Dios ha puesto pastores, apóstoles, evangelistas que tienen esa visión clara, definida, de que no es su casa, que cada uno de los que se congregan, ¿verdad? Deben ser edificados, deben ser construidos, deben ser enseñados a oír la voz de Dios, porque Dios edifica con su vida, ¿sí? Y su vida es su palabra, es espíritu y es vida, y enseñar a oír
a la gente a oír a Dios. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Sí? Entonces, nosotros vemos que le dijo a Moisés, haz todo conforme al modelo que se te ha mostrado. Esa es la economía de la casa, la cual fue presentada en forma de diseño, y ahora hay una economía para que el propósito de la casa se cumpla. En relación a la persona que está bajo autoridad, le corresponde la mayordomía o administración. Nosotros no somos creadores de diseño, estamos para que nos sea revelado el diseño y corresponder al diseño que Dios ha creado en su voluntad. La iglesia no debe ser lo que la mente del hombre quiera. La iglesia debe ser lo que el Señor dijo que debe ser. Dijo que debe ser. Señor, ¿cómo quieres construir tu casa? ¿Qué quieres que haga? ¿Sí? Dame la palabra que tú quieres impartir para poder edificar tu casa. Ajá. Entonces, errar al blanco, ¿sí? Los problemas morales no son tan graves para Dios como lo son el errar al blanco. La iglesia ha levantado una generación de personas moralistas que no han dado al blanco. El verdadero errar al blanco no es un pecado moral, sino el edificar como nosotros pensamos. ¿Sí? Ese es el verdadero pecado, el edificar como nosotros pensamos, como a nosotros nos gusta y de la forma que nosotros queremos y lo que hemos hecho. ¿Sí? Entonces es un tiempo de decirle, Señor, queremos ser participantes, ¿sí?, del llamamiento santo, de colaborar contigo en la edificación de tu casa. ¿Sí? Queremos ser administradores fieles. Ajá. Queremos construir de acuerdo a como tú quieres, no como nosotros queremos. ¿Sí? Entonces, cuando edificamos paralelamente, no consideramos la ley de la casa, ya que el fin que pretendemos alcanzar es el fin que nosotros queremos. Pero si queremos alcanzar el fin de Dios, no hay otra forma de hacerlo que no sea respetando la ley de la casa. ¿Por qué es tan importante la ley de la casa? ¿Por qué es tan importante la ley de la casa? Porque no hay otra forma, ¿sí? Porque no hay otra forma de consumar lo que está en el corazón de Dios. No hay otra manera. Es importante entenderlo. No hay otra manera. La iglesia es la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. Sí, es lo que dice el libro de Timoteo. Primera de Timoteo, leemos nuevamente la porción esta, primera de Timoteo 3, 14 al 16. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir a verte pronto, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Sí, y la verdad es un misterio. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, ¿sí?, predicado a los gentiles, creído del mundo, recibido arriba en gloria. ¿Sí? Tomemos tiempo para leer las cartas que el apóstol Pablo escribe a Timoteo y a Tito, porque son cartas a autoridades principales que deben ejercer enérgicamente el cuidado de las congregaciones, el cuidado de las congregaciones, ¿sí? Y Dios está poniendo bien fuerte en mí el poder cuidar la congregación, ¿sí?, y edificar la congregación de acuerdo al diseño de Él, de acuerdo a lo que Él quiere, ¿sí? Cristo está siendo formado en ti y en mí. Por eso es que les puse el mensaje, ¿verdad?,
que Dios, habiendo hablado de muchas maneras y de muchas formas, hoy nos habla por el Hijo. Que las ovejas oyen su voz y le siguen. Todo aquel que es de la verdad oye su voz. Este es mi Hijo amado, en el cual a quien deben oír. ¿Sí? Entonces, cuando Dios habla, indudablemente está queriendo formar a Cristo en tu interior y mi interior. ¿Sí? Entonces, Cristo está siendo formado en mí, en ti. ¿Sí? Nadie, ¿verdad?, puede poner otro fundamento. ¿Sí? Es importante que lo entendamos. ¿Sí? Entonces, la palabra de Pablo a Timoteo y Tito son muy específicas. Como por ejemplo, para que prohíbas que alguien enseñe otra cosa. Para que prohíbas que alguien enseñe otra cosa. Sí. Están habiendo muchas herejías en las congregaciones que debemos nosotros tener cuidado. Sí, en la casa de Dios uno no puede enseñar lo que quiere, lo que me imagino, lo que supongo. Tenemos que aprender a esperar en Dios de la palabra de construcción. ¿Sí? No podemos enseñar lo que nosotros queremos. La vida del Evangelio va a requerir de gente que ame la casa de Dios, que ame la casa de Dios para que se pueda traer orden, orden, ¿sí? La falta de orden en la casa de Dios deshonra al Dios de la casa. Y hemos estado haciendo eso, deshonrando al Dios de la casa, ¿sí? El verso 15 dice, la casa de Dios es la iglesia. Se le dice a Moisés que fue fiel a la administración de la casa de Dios. Y todos nosotros en forma de ministerio o en forma de santos, nota bien, en forma de ministerio o en forma de santos, somos parte de la construcción de la casa de Dios, como piedras vivas. Por lo tanto, todos los santos, en mayor o menor medida, somos llamados a ser administradores en la casa de Dios. Es importante que en nuestro corazón se encuentre esta oración. Señor, quiero ser hallado fiel en lo que me has dado a administrar. Tienes que saber administrar tu tiempo para poder llegar a al tiempo de convocación, cuando la autoridad de tu pastor, ¿verdad?, convoque. Tienes que administrar tu dinero, ¿verdad?, para poder cumplir con todos tus deberes y sin olvidar dar tu generosidad. Tienes que saber administrar lo que comes por el bien de tu salud. Tienes que saber administrar, ¿verdad?, las dones, las habilidades que Dios te ha dado, ¿sí? Entonces, es importante que en nuestro corazón se encuentre esta oración. Señor, quiero ser hallado fiel en lo que me has dado a ministrar, ¿sí? La mayoría de los ejemplos de murmuración en la Biblia son de personas que consideraron en poco lo que Dios les había dado, ¿sí? Y queriendo extenderse hacia otras cosas, se olvidaron de la importancia que había de ser en ser fiel a las pequeñas cosas. El que es bien fiel en lo poco, en lo mucho lo pondré. El que es fiel en lo poco, en lo mucho lo pondré. Ajá. En lo mucho lo pondré. Entonces no te olvides, ¿sí?, de que es importante ser fiel en lo poco que te ha dado Dios, ¿sí? Sé fiel, ¿sí? Porque la Escritura dice, gracias a Dios que me tuvo por fiel y me puso en su ministerio. Es a los fieles administradores en las pequeñas cosas que Dios los pone a su ministerio, a servir, ¿sí? Entonces, ser fiel a la administración nos permite ser celosos de lo que cuidamos, ¿sí? ¿Qué es lo que cuidamos? La vida de Cristo en nosotros. La vida de Cristo en nosotros. Cuida la vida de Cristo en ti, ¿sí? Que no sea estática, que no sea extinguible,
sino que la vida de Cristo en ti vaya de gloria en gloria, o en incremento, en expansión, ¿sí? Lo cual comienza en las cosas naturales hasta que Dios nos lleva a lo espiritual. El que quiere ser fiel en la administración tiene un espíritu enseñable, porque siempre está siendo corregido para poder ser fiel en la administración. El que no quiere ser fiel en la administración, cuando se le corrige o confronta, se enoja, se molesta, ¿sí? Para poder hablar, ¿sí?, de la próxima estación de honra, debemos entender que no nos impulsaremos a nosotros mismos, sino que Dios es quien nos enviará a la próxima estación de honra. Dios quiere que tú crezcas. Dios quiere promoverte, ¿sí? Dios quiere promoverte. Dios quiere llevarte a un nivel más grande de servicio, ¿sí? Ajá. Entonces, ¿qué es ser parte de la construcción de una casa? ¿Qué es ser parte de la construcción de una casa? Una gran obra en cualquier forma de servir, que tengamos, ¿sí? En cualquier forma de servir que tengamos, ya sea que llegues temprano y recibas a los hermanos, los coloques, ya sea que veas que todo esté en orden, ¿sí? Que agarres una franela, que limpies las sillas, ¿verdad? Sí, que se barra la banqueta, que esté todo en orden, que haya el papel en el baño, que haya jabón en el baño, que esté todo en orden, ¿verdad? Sí. Ser amable con las personas que llegan por primera vez, ser atento, ¿verdad? Que no haya falsedad entre nosotros, ¿sí? Si queremos ser parte de la construcción de la casa, tenemos que ser genuinos, honestos, sinceros, verdaderos, ¿sí? Amándonos entre nosotros en verdad, ¿sí? Sabiendo arreglar cuando hay alguna discrepancia, saberlo arreglar. Es tiempo de que brillemos, ¿sí? Que la vida de Dios sea vista, que la vida de Dios sea vista. Como te decía, cuando el Señor me llevó a aquella congregación, había vida, había vida. Y esa vida que yo vi, que tenían esos jóvenes, y que le dije, lo que están sintiendo esos jóvenes, yo quiero sentirlo, ¿sí? Fue vida, había vida, ¿sí? Mira, en mi tiempo he visto fluir la vida, pero no hemos sabido cuidar la vida, porque la vida de la carne se ha metido en las congregaciones. Hoy no quiero que la vida de la carne estorbe el crecimiento de la vida. Por eso es que les pido que entreguemos las cosas de la carne que el Espíritu Santo nos está mostrando. Si hay, si hay, si, si hay algún malentendido, arreglémoslo. Arréglalo en tu congregación, ¿verdad? Arréglalo, que no estorbemos la vida, ¿sí? Entonces, ¿qué es ser parte de la construcción de una casa? Una gran obra en cualquier forma de servir que tengamos. No importa la forma, tenemos la honra de ser participantes en la construcción de la casa de Dios, ¿sí? En la construcción de la casa de Dios. La verdad, yo veo, por ejemplo, el viernes, los hermanos llegan dispuestos. La hermana Mari llega con pancito, pone pancito, ponen el café, ¿verdad? Alguien compra los vasos. Y después de terminada la reunión, convivimos. Ujú. Cuidemos esa armonía, cuidemos esa amistad, cuidemos esa unidad, que vaya expandiéndose. No hay nada más glorioso que servirle al Señor, que ser hallados fieles en nuestra administración. En el cuerpo de Cristo no hay lugares de mayor privilegio. No, no. Lo que hay son dimensiones, autoridades, pero en el cuerpo de Cristo todo es funcional. Todo es funcional. Sí, todo es importante, ya que como cuerpo somos un organismo, en donde cada parte, por más pequeña que parezca, es valiosa e importante. Por eso
debemos ser hallados fieles en lo poco. Mira, el páncreas cumple su función, el hígado cumple su función, los riñones cumplen su función, el hígado cumple su función, sí, la vesícula cumple su función. Todo lo que está en nuestro organismo cumple su función. Es una analogía de lo que es el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Tienes una función. ¿Sí? Entonces, debemos ser hallados fieles. Si la ley de la casa no está clara, cualquier cosa está bien. Muchas de las cosas que nosotros llamamos la ley, no es ley. No es ley, es cultura ministerial. Y en nombre de la cultura ministerial quebramos la ley de la casa. Hay muchas leyes de congregaciones que no tienen nada que ver con la ley de la casa y terminan anteponiéndose a la ley de la casa. La ley de la casa no es un aspecto congregacional, en primer lugar. Se aplica en la congregación, pero también en la iglesia global. En la iglesia global. Porque no tiene nada que ver con una cultura institucional. ¿Sí? Te doy un ejemplo. ¿Sí? Por ejemplo, McDonald's tiene sucursales en casi todo el mundo. Y cualquier McDonald's de cualquier lugar que vayamos, vamos a encontrar la misma ley. En la iglesia, esto solo es posible sometiéndonos como cuerpo a la ley de su casa. Y así, a cualquier ley que vayamos, en cualquier nación, encontraremos la misma ley. Y será la misma en cualquier lugar que se predica el Evangelio y se edifica en la casa de Dios. Esta ley funciona en todo el mundo porque fue diseñada desde una mente eterna, desde una mente global, desde una mente multicultural. Dios lo pensó de tal manera que funcione en todo el mundo. Tengamos cuidado con corromper la identidad de la ley de la casa con la identidad de la congregación. ¿Sí? Lo primero que Dios crea es un matrimonio, que no llega a ser familia hasta que no nacen los hijos. Por eso se consideraba la esterilidad, porque no podía hacer avanzar el propósito de Dios, lo cual es una alegoría para explicar lo espiritual. La casa de Dios habla de la familia de Dios. La expresión hijo significa la casa continúa, ¿sí? Y Dios quiere que en la medida que haya incremento de su vida en nosotros, la gente pueda ser añadida, porque la vamos a cuidar, porque la vamos a proteger, porque la vamos, ¿verdad?, a amar, y porque la vamos a ver su desarrollo, que sus vidas sean transformadas. ¿Sí? Entonces Malaquías 2:15 dice, ¿no hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? ¿Y por qué uno? Malaquías 2:15. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Entonces, ¿en qué pensó Dios al crear a Adán y a Eva? Dios buscaba una descendencia para él. ¿Sí? ¿Por qué Dios busca hijos? Para que la casa continúe, para que la casa continúe. ¿Sí? Te voy a ser sincero. ¿Sí? Al ver muchas veces la poca participación de la gente, ¿sí? Yo en alguna ocasión, hace algunos meses me llegó el pensamiento, voy a cerrar la congregación, me voy a otro lugar donde la gente realmente valore la palabra, valore la enseñanza. ¿Sí? Porque a veces veo que la gente no le interesa. ¿Sí? Llegan cuando quieren, se conectan pocos, casi no se conectan la mayoría, ¿sí? Como que no les interesa su vida espiritual. Por eso es que les dije que les voy a mandar unas preguntas, ¿sí?
A mí me interesa que tú y yo lleguemos a ser parte de la casa del Señor, ¿sí? De la casa del Señor, porque Dios quiere hijos, ¿sí? Dios quiere hijos, ¿sí? ¿Por qué busca hijos Dios? Para que la casa continúe. Entonces las enseñanzas están dirigidas para que crezcas, para que madures, ¿sí? Para que expresemos la vida de Dios en amor, en sinceridad, en verdad, que seamos sinceros, que no pongamos cara porque vemos a fulano, a sutano, estamos estorbando la construcción de la casa de Dios, ¿sí? Por eso vemos al apóstol Pablo, te escribo estas cosas para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es columna y baluarte de la verdad. Sí, tenemos que saber conducirnos en la casa de Dios. Hoy les hablaba yo a los niños de la escuela y les decía yo, la lectura educa la mente, sí, pero los principios extraídos de la lectura de la palabra educan el corazón. Educan el corazón. ¿Y por qué es importante educar el corazón? Porque el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, pruebo los corazones. Él los conoce, ¿sí? Y los principios extraídos son importantes. ¿Cuál es el primer y más grande mandamiento? ¿Sí? Es amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. ¿Sí? ¿Cuál es el mandamiento con promesa? Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra. ¿Sí? Vemos casos de jóvenes, de señoritas de 16, 17, 15, 14 años desaparecidos en estos días. ¿Qué pasó? Yo les decía a los niños, si creen ustedes que honrar a sus padres y a sus madres es un mandamiento con promesa y que les va a ir bien y Dios los va a cuidar, ¿sí? ¿Qué es honrar? Honrar es respetar. Honrar es ser agradecido. Honrar es amar. Es amar, ¿sí? Entonces, la Escritura dice, si soy padre, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está mi honra? ¿Sí? ¿Dónde está mi honra? La honra es un principio precioso. Eduquemos nuestro corazón. Dice Malaquías 4, 5 y 6. He aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. En el último tiempo se enviará el espíritu de Elías, el cual reconciliará a padres e hijos. Esto significa que habrá continuidad en la casa. Veamos a David y Salomón como un tipo generacional de Cristo y la iglesia, porque todo lo que peleó David fue para dejarle a Salomón un reino de riquezas y paz. En cambio, Saúl a David le entrega el reino en miseria. La próxima generación será más entendida de la casa de Dios, para modelarla como evidencia. Al reconciliar las generaciones, todo será más cerca de la expresión del diseño original. ¿Sí? Cuando se debilita el Evangelio en cualquier parte del mundo, es la casa la cual no se modela. Dios quiere dar a conocer su casa y para eso necesita varias generaciones que trabajen por la misma casa. En la ley de la casa, en algún momento desapareceremos para que la próxima generación emerja. Por eso debe haber un espíritu reconciliado. No se puede perpetuar un padre, porque si se perpetúa al padre, no puede emerger las siguientes generaciones. No pueden emerger las siguientes generaciones.
¿sí? Entonces, es importante, ¿sí? Te escribo estas cosas para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es columna y baluarte de la verdad. Hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, estamos llamados a edificar la casa, pero también a saber cómo conducirnos en la casa y honrar a aquel que nos llamó a ser partícipes de su casa, que como hijos realmente lo representemos en esta generación torcida y perversa, ¿sí? Que realmente vean en cada uno de nosotros la expresión de Dios, ¿sí? Que se ha construido a lo largo de los años. Entreguemos lo que ha impedido que se construya. Entreguemos las envidias, los celos, las iras. Entreguemos los malos pensamientos. Entreguemos, sí, aquellas cosas que pueden ser un estorbo para la construcción de la casa del Señor. Conduzcámonos con sabiduría en la casa del Señor. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por este tiempo. Oro por cada hermano, hermana que se conectó. Que tú nos reveles lo que es la casa de Dios, lo que es tu casa, la casa de Dios, del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y que consideremos que nuestro accionar puede colaborar con la construcción de tu casa o dañar la construcción de tu casa. Enséñanos a cómo debemos conducirnos en tu casa y honrarte, Señor, juntamente con nuestros hermanos en toda esta geografía, en toda la geografía del mundo, Padre. Padre, es tiempo de gloria, es tiempo de que tu casa sea vista, Padre, por la creación que está aguardando la manifestación de los hijos gloriosos. En el nombre precioso de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Y amén. Dios nos bendiga, mis hermanos. Un gran abrazote. Sí. Prendan sus cámaras y activen sus micrófonos. Y nos despedimos. Sí. Dios te bendiga. Raúl, Dios te bendiga. Maribel. Sí, pa. Miguel Vega, Dios te bendiga. Marcos. Gracias, Dios los bendiga a todos. Dios los bendiga a No, todos. gracias, Que pasen buena noche. Gracias, Miguel. Marcos, Dios te bendiga, Marcos. Dios bendiga, pastor. Dios bendiga, mis Dios les hermanos. bendiga, hermanos. Otto, Igualmente a todos, hermanos. Dios los bendiga. Cuídense, que descansen. Claudio, Dios te bendiga. Amén. Igualmente, Gracias. pastor, cuídese. Que todo esté bien. Recuerden Estamos que el pendientes. domingo llegamos a las 8. Un abrazo. Amén, mis hermanos. Bendiciones, pastor. Buenas noches a todos. Andy, Dios te bendiga. Buenas noches a todos. Gracias. Dios los bendiga. Dios te bendiga. Un abrazo a todos. Pasen bonito. Eliud, Dios te bendiga.